Permítanme darles la bienvenida a todos. Estamos muy felices de que hayan querido venir y que estén encontrándose con nosotros en esta conexión Zoom. Y por supuesto saludamos desde aquí también a quienes están conectados por el canal YouTube. Benamérica, como es seguramente el conocimiento de la mayoría que nos escucha, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo propósito y misión, según establece su artículo 5, el artículo 5 de sus estatutos, es la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos dentro de los principios humanistas. Sin filiación política alguna, promueve el debate sobre las realidades de Venezuela en la búsqueda de soluciones permanentes. Por eso estamos acá, para hablar de Venezuela. Y hemos querido hacerlo en el marco de la celebración de nuestro 10º aniversario. Benamérica nace primero como UDV, en Unidad Democrática Venezuela, y en 2016 se convierte en Venezolanos Americanos INC, ya como una ONG formalmente registrada en el estado de Florida para todos los Estados Unidos. Y hemos querido iniciar este ciclo de Hablemos de Venezuela invitando a uno de los más grandes de nosotros, al padre Ugalde, sin duda alguna un venezolano integral, historiador y teólogo, licenciado en filosofía y letras, en teología, en sociología, especialista en historia económica y social de Venezuela, magíster cienciano en historia y doctor en historia. Tiene estudios superiores en Venezuela, Colombia, Alemania. Fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello durante 20 años, 1990 al año 2010. Ahora, por encima de los títulos, Luis Ugalde es un maestro, un profesor, un guía, un orientador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad del Zulia y de tantos otros institutos de educación superior en Venezuela y fuera de nuestro país. A él le hemos querido invitar y como sabíamos de las dificultades estas de las conexiones, le pedimos al padre Ugalde nos grabara el mensaje inicial y después ya trataremos de ver si en algún momento se puede conectar. Hizo un ensayo de brevedad impresionante, 18 minutos. Vamos a escuchar algo que estoy seguro va a ser de satisfacción de todos nosotros y a partir de eso pues tendremos oportunidad de generar algunas reflexiones entre nosotros y ojalá que se pueda conectar el padre Ugalde y pueda igualmente respondernos o complementar la información que ya nos da inicialmente. Bueno, sin más, Ángel, vamos a establecer la conexión. Buenos días, Pasiano, y un muy cordial saludo para ti y para tu distinguida audiencia. Yo creo que en este momento en Venezuela, que da la impresión de que nadie está de acuerdo con nadie, más bien creo que hay una gran coincidencia y es que Venezuela tiene que cambiar. Los que son de una tendencia política o de otra, más simpatizantes del gobierno que de la oposición, ven que esto no puede continuar y no es una coincidencia ideológico-política, sino vital. No podemos continuar con unos ingresos tan miserables para la inmensa mayoría de la población y que no alcanzan para responder al costo de la vida y que estamos pues con una inflación de más del 400% y con todos los servicios públicos en ruinas. Yo veo, bueno, la situación que se presentan en el barrio donde yo ando, pues cualquier intervención de médico, clínica, etcétera, es una tragedia y la gente no sabe a dónde acudir. Entonces, voy a señalar dos o tres cosas que más allá del enfoque de simpatías y antipatías son hechos absolutamente necesarios. El gobierno y el país están necesitados de una inversión productiva millonaria, multimillonaria y sostenida. Esa inversión no puede venir, no puede ser inversión estatal como pudo ser en el pasado, porque el Estado venezolano está arruinado.
y no va a ser inversión privada sin condiciones de confianza que no existen en un país que estuvo marcado por el expropiese. Entonces, recrear la confianza es indispensable. Dentro, en menos de 30 días ya, la oposición tiene que escoger un candidato que sea capaz de unir a todos los que quieren cambio y capitalizar el gran rechazo y malestar a la situación que vivimos. Estamos hablando de una oposición con muy pocos recursos, pero con mucha rabia y necesidad vital de cambio, pero que está muy inmaduramente dividido en los posibles líderes de esa oposición. Uno tiene la impresión de que no estuvieran conscientes de la gravedad que estamos viviendo y de lo absoluta que es la necesidad de ponerse de acuerdo en lo fundamental. Según las encuestas, hay una candidatura que está ganando ampliamente las primarias, pero al mismo tiempo, las tres primeras candidaturas, según las encuestas, están inhabilitadas ilegalmente, no por un juicio, una sentencia, sino ilegalmente. Y por otro lado, el gobierno está decidido, un gobierno autoritario está decidido a autoritariamente permanecer en el poder, no está pensando en cómo va a entregar si pierde, y está decidido a hacer fracasar las primarias y la unión y el consenso para el cambio en el país. Y no tiene ningún escrúpulo. De manera que el objetivo de permanencia justifica cualquier actuación. Y está actuando de manera muy activa en dividir y obstaculizar la votación de las primarias, en desalentar, diciendo, bueno, el país no va a cambiar, no puede cambiar, el desorientar, desacreditar y confundir. Y en último término, bloquear e impedir la primaria. La oposición, por su parte, necesita mostrarle al país no su sello partidista, sino que ellos encarnan el cambio, ese cambio que la gente necesita para poder vivir con una mínima dignidad y salir de esta pobreza generalizada. Y que esa unión, esa voluntad de cambio está por encima de todas las diferencias y colores partidistas, que es lógico que haya, pero que ante la gravedad están dispuestos a trascender esos obstáculos. Y por encima de todo está la llamada a salir de del terrible desastre nacional, y que eso es lo que nos une. Entonces voy a hacer alguna reflexión más sobre el tipo de liderazgo que necesitamos desde ahora. Falta un mes, como hemos dicho, para la primaria. Urge una movilización de ese enorme descontento
que está callado, no se va a traducir en manifestaciones de calle como en el pasado, pero tiene que moverse hacia las primarias, una movilización espiritual de decir, bueno, será calladamente, pero yo voy a manifestar este grito del cambio necesario. El cambio no es solamente para salir del fracasado socialismo del siglo XXI, sino para recrear una nueva Venezuela. Venezuela no va a regresar a 1998 ni nada por el estilo, sino hay que recrear el país en condiciones distintas y voy a hacer alguna reflexión sobre eso. La candidatura que gane la primaria tiene el gran reto de liderar la reconstrucción del país, no la venganza del gobierno saliente o algo por el estilo, sino la reconstrucción del país. Y para eso hay que recrear, porque no lo hay, confianza nacional e internacional. Atraer miles de millones de dólares de inversión productiva de manera sostenida por lo menos durante los próximos 10 años. Restaurar las libertades democráticas. Un rescate inmediato de los servicios básicos. Es decir, a uno le preocupa que la educación está como está, los niños no van, los maestros están en la miseria y que se dé la impresión, no, el país está normal, no, el país está en tal grado de alarma silenciosa, que si esto continúa, la recuperación del país se vuelve sumamente difícil. Entonces, bueno, necesitamos, como decíamos, crear confianza nacional e internacional, atraer miles de millones de inversión productiva, restaurar las libertades democráticas con todo lo que eso significa y el rescate inmediato, lo más rápido posible, de servicios básicos de educación, salud, luz, agua, etcétera, que están afectando hoy a toda Venezuela. Entonces, necesitamos todo el talento y la energía que pueda haber en el país concentrados no en el castigo y desahogo de la rabia, que puede ser un primer impulso, sino en sumar y multiplicar. Por tanto, en diálogo, negociación y acuerdo para la construcción de un nuevo país. Y este cambio entre lo que sería el impulso de rabia y más que justificado, de castigo, ese cambio a concentrarnos lo más posible en la recreación del país, tiene algunos ejemplos muy significativos. Yo voy a mencionar brevemente, porque son conocidos. Voy a hacer una mención: Sudáfrica, Chile, España a partir de 1975, Alemania Oriental. Bueno, ahí surgió un liderazgo sorprendente centrado en el renacer del país. O sea, es sorprendente que Mandela, que representaba pues a la población negra perseguida, discriminada en Sudáfrica, discriminada por los blancos, nadie hubiera dicho, bueno, pues va a venir y a castigar todos esos abusos que han hecho los blancos. No, vino a recrear un país distinto que integrara la población negra mayoritaria y a los blancos
de tal manera que el líder de ellos lo invitó, pues digamos, a formar parte del gobierno como vicepresidente. Es una cosa totalmente sorpresiva. Y tuvo un éxito extraordinario que si no hubiera sido así, si no hubiera venido con el arma de la venganza y del castigo, Sudáfrica no sería lo que es ahora. Igualmente sorprendente es que en Chile, después de una dictadura terrible de Pinochet, donde había pues tantos presos, exiliados, castigados, discriminados, se hiciera la transición de tal manera que los demócratas en esa misma transición pues le dan un lugar de preeminencia en la Fuerza Armada al general Pinochet, al dictador Pinochet. Alguien diría, bueno, eso es una locura, lo que hay que hacer con Pinochet es ponerlo preso y perseguirlo. No lo hicieron, después tuvo sus castigos porque la vía judicial tiene que actuar, pero concentraron todo el esfuerzo en hacer una transición lo menos traumática posible y lo más constructiva posible. Y algo de eso podemos considerar también en la Alemania Oriental, quizá el Estado comunista más, digamos, represor y más controlado por la policía secreta, la Stasi, en Alemania Oriental. Y a la caída del muro de Berlín, pues no se dedicaron a perseguir a esos miles de policías, harían su estudio, etcétera, sino se dedicaron a reconstruir la nueva Alemania unificada. Y una breve mención, en España, 1975, después de una guerra civil tan espantosa y 40 años de franquismo, etcétera, bueno, se hacen unos acuerdos y una transición en 1975 en la cual no empiezan pidiendo cuentas de los crímenes de guerra de unos y de otros, de las persecuciones, de las cárceles y de los miles de familiares muertos de una o de otra manera. Entonces, esos son ejemplos que si no se hubieran hecho así, España no sería la que es, y tampoco Chile ni Sudáfrica. Entonces, yo creo que es importante que en Venezuela empecemos a cultivar esta convicción profunda que implica sacar lo mejor del país, de su corazón, la reconciliación, el reencuentro y unir todas las fuerzas en eso. Por eso, desde ahora tenemos que estar unidos por el cambio. No nos va a unir un enfoque partidista, nos va a unir ese clamor nacional por el cambio y con voluntad para sumar, multiplicar fuerzas para que el primer gobierno democrático no fracase. Si no hacemos eso, yo estoy convencido que el primer gobierno democrático, gane quien gane, fracasaría. Entonces, por supuesto, somos opositores, queremos restablecer la democracia, pero no podemos olvidar que la parte del país que simpatizó con el socialismo del siglo XXI, digamos, pues existe y va a seguir existiendo, y entonces hay que tender puentes, hay que llegar a acuerdos, no con los que piensan igual que yo, sino acuerdos con gente que piense de otra manera. Entonces hay que despertar la esperanza. Yo siento un poco al país, mucho, desesperanzado, diciendo, bueno, todo eso sería muy bueno, pero todo eso es imposible, y la resignación sería en este momento un factor
muy negativo. Entonces tenemos que convertir eso en esperanza y la esperanza en hechos concretos, logros de una nueva Venezuela. Logros en ingresos familiares, que no sea los 4 o 5 dólares de miseria que es el salario mínimo, trabajo, inversión, servicios públicos, empleo productivo, bueno, que eso sea lo fundamental y que haya reconciliación en torno a eso, no solamente con los que piensan igual que uno, sino entre los distintos. Y creo que el gran reto que tenemos en Venezuela, por ahora, de aquí a las primarias, porque las primarias están despertando esa esperanza que parecía dormida, y después del resultado de las primarias, quien vaya a ganarlas tiene que unir y tender puentes en todas las direcciones posibles. Me mandó un mensaje el padre Ugalde, me dice, continúan ustedes, no logro conectarme por Zoom. Un saludo cordial, la bendición de todos y les ruego me disculpen. No, nada que disculpar, es parte de la situación esa que él comienza a definir como verdaderamente deplorable del país, donde no hay servicio que funcione, ninguno de los que no funciona, pues es el del Internet y no funciona entre otras cosas por eso, para que no haya comunicación, para que no podamos hablar, organizarnos, etcétera. Eso no es casual. Por supuesto, el gobierno tiene una buena comunicación, un buen Internet. Para ellos eso sí, sí existe. Entonces, yo abriría ahorita el intercambio de opiniones, porque habrá gente que quiere decir cosas, hubo cosas clarísimas. El objetivo del gobierno, del régimen, es la permanencia, cueste lo que cueste. Ese objetivo pareciera estar claro y nadie se engaña en eso. Bueno, vamos a dar la palabra a Juan José Munzán. Por supuesto, voy a ser muy concreto, magistral todo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista teológico y yo diría que hasta político concreto. Sin embargo, tengo una observación como venezolano y también desde el punto de vista ético y jurídico, que no quiere decir que esté en contra, sino que habría que acercar las posiciones. Yo no clamo venganza, ninguno de nosotros clamamos venganza. Nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos formados en la universidad, por ejemplo, en Derecho, estamos impulsados por el diálogo, por la consecución de los fines y el acercamiento. Y en mi participación como señor cristiano, pues me alimenté de esos mismos fines. Pero una justicia transicional no significa venganza. Y venganza no significa tampoco eludir responsabilidades, porque aquí en Venezuela se ha hecho un daño al ser humano, a la dignidad del ser humano y al patrimonio nacional, desde la fuente de los ríos hasta el saqueo del tesoro nacional, llevándonos a situaciones invivibles e insostenibles. Tiene que haber responsables. El padre citó varios países, tenemos pocos minutos: Chile, España, Sudáfrica y Alemania. En Alemania hubo el juicio de Nuremberg y hubo presos y hubo penas de muerte. No se quedaron así después de haber destruido tantos millones de seres humanos. En Sudáfrica fue otra situación y en Chile al presidente Pinochet no se le dio nada. En la Constitución estaba simplemente que él era senador vitalicio, cosa que fue eliminado después. Y porque las Fuerzas Armadas, cuando él pidió, y está la confesión de uno de los miembros, cuando él pidió sacar al ejército a la calle, la naval le dijo que no, las fuerzas aéreas le dijeron que no y el ejército le dijo que no, que se había hecho un acto legal, el pueblo se pronunció y había que sancionarlo, porque había que respetarlo. Entonces yo creo que esta situación, yo sé que no se puede hablar mucho, pero al nivel donde estamos nosotros, sí es muy peligroso, que nosotros pensemos que no va a haber justicia. Tiene que haber justicia, porque hubo crímenes, violaciones de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de personas, saqueo de la nación. Entonces eso hay que juzgarlo.
porque si bien es cierto que los cristianos estamos obligados al perdón y pedimos el perdón viene primero el arrepentimiento, segundo el perdón y tercero la penitencia. Se me fueron los 20 2 segundos, minutos. José, Juan José. Entonces yo recojo que manejemos con mucho cuidado el asunto de la justicia transicional, ¿no? Miren lo que está pasando en Colombia con la justicia transicional. Regresaron al pasado, están regresando al pasado. Tiene que representarse porque hay crímenes de lesa humanidad que se están investigando. Y los crímenes de lesa humanidad Tiempo tienen agotado. que investigarse. Listo. Gracias, Juan José, agradecido. No, gracias a ti. Fíjate, adelante. ¿Alguien más desea pedir la palabra? Gonzalo, a que revere. Sebastiano, 2 minutos. gracias. Destacaste que el padre Ugalde puso el punto del que el gobierno no tiene vocación de salir, pero también puso la otra parte de la moneda, que es la necesidad de salir del gobierno por un cambio. Entonces lo que viene es un choque de trenes. Y aquí Juan José Monzón tiene toda la razón. O sea, los delitos cometidos tienen que juzgarse. Y aquí hay que ser muy prudentes de cómo van a ser juzgados. O sea, no pueden ser juzgados con odio, sino con sometimiento a derecho puro y simple. Es muy difícil eso. Y lo que yo quería mencionar es una pregunta que yo he hecho siempre: ¿cuándo y por qué se perdió la democracia en Venezuela? Para mí, se perdió cuando nunca hubo en democracia la separación de poderes. El poder judicial siempre estuvo más o menos manejado por diferentes tribus de diferentes orígenes. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Juan José Monzón es todavía más peligroso en ese choque de trenes, porque si no tenemos un poder judicial que funcione como debe funcionar un poder judicial, vamos a perder, como dijo el padre Ugalde, vamos a perder el envión que estamos logrando. Lo hago en menos de 2 minutos. Gracias. Profundamente agradecido. Cedemos la palabra a Antonio Ledesma. Bienvenido, Antonio, y luego a Vladimiro Mujica. Adelante, Antonio. Bueno, buenas noches, no fue sin duda alguna una magnífica exposición, pero coincido. Juro que, como dijo el santo Juan Pablo II, no habrá nunca en ninguna parte del mundo paz si no hay justicia. Y como William ha dicho, no se trata de venganza, sino de justicia. En el caso de lo que yo creo que lo que quiere inspirarnos el padre es que sepamos administrar la rabia, y desde luego que un gobierno de transición tiene que saber colocar las cosas en su justo lugar. Lo primero es restablecer el sistema de justicia en Venezuela, que sabemos está desmoronado. Para que sea un sistema de justicia en combinación con los circuitos internacionales, los que se encarguen de hacer los actos que correspondan, porque no puede haber impunidad, porque eso sería como una barricada que impida avanzar hacia el proceso de reconstrucción general del país. Por otra parte, cuando uno analiza el tema de Chile, el tema de Sudáfrica, y de repente que es llamativo ver cómo Mandela se entendía con quien era el presidente del gobierno, con el señor de Klerk, y cómo la concertación de Chile avanzó, y cómo también terminaron entendiéndose en España los factores encontrados. Pero es que yo nunca escuché que ningún oficial de la Fuerza Armada chilena era narcotraficante. Y eso, de una u otra manera, es el contraste con lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin duda alguna que hubo que ceder en Chile. Yo tengo cuentos que me hizo personalmente el presidente Patricio Elwin, cuando una vez él, presionado por otros factores políticos, le sugería al presidente, al general Pinochet, que por qué no cesaba en su función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y él se la acercó al oído y le dijo: si salgo, lo tumban. Como queriendo decir, mi presencia es una manera de preservar la democracia que se reinició en Chile. Y también como en los procesos de España, como en esos diálogos
cada quien se dio una parte, que es lo que no ha ocurrido hasta ahora en Venezuela. Imagínense ustedes a Santiago Carrillo reconociendo el sistema de monarquía y al rey Juan Carlos reconociendo o diciéndole a Adolfo Suárez que había que echar las bases para reconocer al Partido Comunista. Eso era una manera de poner en marcha la operación ganar de un verdadero diálogo. Pero en todo caso, yo creo que lo que recomienda el padre es que un gobierno de transición de entrada no puede consumir sus energías y su potencial en una cacería de brujas, que es distinto a que se haga justicia, como lo decía muy bien Monzón, y eso, por supuesto, además hay un capítulo aquí aparte que es el que tiene que ver con el proceso de la Corte Penal Internacional, que es autónomo, que es independiente, que eso es a todas luces innegociable. Gracias. Gracias a ti, Antonio, y que avanza esa justicia internacional. Gracias por recordar este principio clarísimo. No puede haber justicia, no puede haber paz si no hay justicia. Bueno, tenemos a Vladimiro, a Nelson y a Francisco Gamarra. Adelante, Vladimiro. Bueno, saludos a todos para empezar. Bueno, yo coincido, por supuesto, con calificar pues, la intervención del padre Ugalde como extremadamente clara y aleccionadora. Yo solamente me quería referir a este punto que ha surgido acá sobre el tema de la aplicación de la justicia transicional o lo que corresponde hacer, la Corte Penal, etc. En el sentido siguiente, yo por supuesto comparto ese criterio, pero yo creo que Ugalde, con toda razón, señaló la vocación de mantenerse en el poder del régimen y señaló la poca vocación de llegar a acuerdos de la oposición. Y entonces aquí viene un problema absolutamente fundamental, que es que el discutir justicia, que es lo que viene el día que la gente le gusta llamar D+1, cuando ni siquiera el tránsito al día D está claro, porque estamos en presencia no simplemente de gente de un régimen que se quiere mantener en el poder, sino que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Entonces, si nosotros no tenemos resuelto el problema absolutamente central de cómo salir del régimen y cómo salir, en principio, creo que todos compartimos que la salida debe ser por vía electoral y una conjunción de vía electoral con lo que algunos de nosotros hemos llamado resistencia civil constitucional, es decir, todo lo que nos permite la Constitución hacer. Entonces, el usar nuestras energías en algo que es absolutamente fundamental, que es el tema de la justicia. No te veo paseando, no, se borró tu reloj. El señalamiento de Ugalde, que lo ha escrito en varias oportunidades sobre el tema de la refundación del país, sobre cómo es indispensable llegar a acuerdo. Fíjense que empezó su exposición diciendo en Venezuela no estamos de acuerdo en nada. Salvo en entender que estamos en presencia de un desastre. Entonces, claro, este liderazgo que ha surgido dentro de la oposición y que puede marcar un camino muy importante, nosotros también tenemos que tener claro que aquí no va a haber justicia si no encontramos cómo sacarlos a ellos del poder de una manera que sea realista. Y eso es una consideración tan importante como querer justicia. Eso es todo lo que quería señalar. Gracias, Vladimiro, buen aporte. Escuchemos entonces ahora a Nelson Oxford, luego Francisco Gamarra y Ivana Romero. Adelante, Nelson. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. En segundo lugar, yo quisiera aportar un dato. Después de la caída de Pérez Jiménez, tampoco hubo una persecución abierta al régimen perejimenista. Los líderes del momento, llámense Betancourt, llámense Caldera, llámense Jovito, llámense... Los líderes de aquel momento se concentraron en poner en funcionamiento el pacto de punto fijo, como una manera de darle solidez a la democracia que estaban haciendo. Creo que en ese sentido va el discurso del padre Ugalde. Nosotros no podemos llegar al gobierno. Primero hay que salir del gobierno, si esto se puede llamar gobierno, para poder emprender una cosa que me hubiera gustado preguntarle al padre. ¿Cómo se come esto de la refundación? Porque yo creo que el país ya no existe. El país hay que refundarlo. ¿Cómo refundamos el país? El padre nos está llamando al diálogo, a la negociación. Cuando hablamos de negociación, todo el mundo viene a su mente. A mí me vinieron los alacranes de una sola vez. O sea, nosotros no tenemos confianza en nosotros, lo dijo.
Nosotros no tenemos capacidad de diálogo, lo dijo. Nosotros no podemos caer en una... No quiere decir que perdonemos, no. John Kennedy dijo una vez, perdona a tus enemigos, pero nunca olvides su nombre. Y yo creo que por allí es que tenemos que ir la senda que nos está indicando el padre, que lamento de verdad no se hubiera quedado un poco más, porque realmente en 18 minutos nos dio una cátedra. Buenas noches. Las palabras del padre Ugalde están fueron bien finas y el mensaje debe estar claro. Quiero reiterar, para que no me tomen que estoy de acuerdo en que no se persiga a los criminales, a los que son reos de la justicia. Eso está claro, en eso todos estamos de acuerdo. Pero el mensaje que está allí es que, como ya bien han dicho los que me antecedieron, lo importante es ponernos de acuerdo y tomar el poder. Y hay algo que no lo dijo, pero está metido ahí, que sí. Y es que lo sabemos en las conversaciones, que lo primero que pensamos es que la van a pagar, que van a estar presos. En nuestras conversaciones diarias con el público y hasta con razón la gente tiene esa rabia adentro, pero tenemos que garantizar una convivencia, mínima convivencia a los que han estado del otro lado. Eso es lo que hay que, porque él no lo dijo, pero lo más peligroso es un tigre arrinconado. El tigre hay que dejarle la salida. Yo creo que por ahí viene el mensaje y no, ojo, no estoy hablando de perdonar a criminales, estoy hablando de tomar el poder y después vemos cómo resolvemos. Porque, a ver, con los enemigos es que se negocia. No es con los amigos, es con los enemigos. Eso tenemos que estar claro. Primero es la toma del poder, primero es ponernos de acuerdo. Ese lenguaje de los alacranes, muchos serán alacranes, pero con los alacranes tenemos que ponernos de acuerdo. Y nos quedamos en la Torre de Marfil, seguiremos siendo oposición con toda la razón del mundo, pero seguiremos siendo oposición. Entonces tenemos que estar claros es cómo políticamente tomamos el poder. ¿Ves? Si en una nación que la mejor democracia del mundo, que es Estados Unidos, a toda la gente que tuvieron simpatías en los 30, en los 20, estuvieron en la socialdemocracia, en los 50 fueron perseguidos como perros y no podían trabajar. Imagínense si eso pasó en Estados Unidos, imagínense qué va a pasar en otra Venezuela. Entonces, eso es el mensaje que muy finamente nos dejó Ugalde, y es lo que tenemos que reflexionar, qué tipo de gobierno es el que queremos para la toma del poder para los primeros días. Ojo, sin hablar de perdonar a criminales, pero tenemos que buscar que los chavistas o los que tuvieron una vez con el chavismo se sientan incluidos en esa nueva Venezuela. Eso es lo que quería decir. Gracias, Francisco. Y negociar seguramente lo vas a hacer mejor en una posición de poder y no en la posición de abajo. Por eso el cambio es como que digamos el paso número 1. Adelante, Iván. Gracias, Paciano, y a todos los amigos que somos 51. Por supuesto que he disfrutado la locución del padre Ugalde, pero hay algo que yo quería agregar, no porque sea petrolero, pero una cosa que me comunican mis amigos de toda América Latina es lo siguiente. ¿Por qué si tenemos el Foro Sao Paulo de Puebla, han habido líderes izquierdistas, por qué Venezuela sí fue destruida al nivel que fue, casi 5 o 10 veces más que lo que fue destruida Alemania en la Segunda Guerra y 5 veces más larga que la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hace Venezuela? Me preguntan mis amigos latinos, que no ha hecho López Obrador, que no hizo Evo, que sin duda no lo va a hacer Petro. ¿Por qué? Hay un elemento que yo por lo menos he detectado. Aquella famosa frase de Arturo Uslar Pietre. Venezuela es un país anómalo en el globo, porque es el único país donde en vez de los ciudadanos a través de los impuestos sostener un gobierno, es el gobierno el que sostiene el país. Entonces, ¿de qué es que estoy hablando? Una empresa estatal que tiene todo el dinero del mundo, cuyo objetivo primero de Hugo Chávez, Dixit, fue tomar esa colina. Él sabía que al tomarla, él absolutamente agarró a los militares, a los jueces, a los políticos, a tutto y le mundi, por la vía del dinero. Entonces,
¿Qué es la reflexión en mis 80 largos ya? Hay que definitivamente, para asegurar y aislar a Venezuela a futuro, tenemos que invertir esa relación. No podemos seguir teniendo esa caja chica ahí porque los iluminados no se terminaron el 5 de marzo o el 30 de diciembre del 12 cuando murió Chávez. Están todavía por allí. Entonces vamos a quitarles el atractivo. Yo sí creo, por eso yo estoy trabajando y muchos de mis amigos lo saben, en cómo eliminar ese atractivo a futuro. Y vamos a abrir ese sector a tutilimundi, a la actividad privada, pública, de donde sea, pero no acumulemos dinero en manos de un gobierno donde un iluminado llega, cambia una directiva y agarra el dinero. Eso es todo. Saludos. No, profundamente agradecido, Iván. Bien interesante tus reflexiones. No, hemos ido enriqueciendo, digamos, las ideas a partir de la exposición del padre Ugalde, pero que hemos escuchado cosas bien, bien interesantes, porque tenemos que agradecérselo a todos los que han estado interviniendo. Todas las intervenciones han sido bien, bien fructíferas, bien interesantes. No sé si alguien quiere aportar algo más a esta hora. Antonio, ¿tú querías decir algo? Yo quería que tomáramos muy en cuenta esta última reflexión que se hizo de comparar, eh, porque hay que ver lo que fue la Venezuela que dejó Pérez Jiménez con la Venezuela que nos está dejando, eso salimos del siglo XXI, no hay punto de comparación. Hay que ver el Chile que dejó Pinochet, más allá de la estela de muertos, de persecuciones, pero se inició un proceso que echó las bases para que Chile se convirtiera en la estrella en de resurgimiento económico de primer mundo, de América Latina. Y hay que ver España, que también dejó Franco, más allá de las limitaciones, pero esa infraestructura, por ejemplo, el turismo, cuyo instrumentista fue Fraga, es parte de lo que Franco le dejó a España. Pero es que en Venezuela tenemos en este momento la inflación más alta del mundo. Y como lo dijo el padre Igualde, el salario más paupérrimo del mundo. Más del 90% en condición de pobreza. Una caída del producto que llegó a ser casi 80 puntos. Eso no ocurrió ni siquiera cuando la Gran Depresión de Estados Unidos y cuando la Guerra Civil de España. Un país sitiado, 61% del territorio tomado por fuerzas irregulares, cuando no son los rusos, los chinos, el ELN, la FARC, los cárteles, las megabandas, etcétera. O sea, esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Me parece muy buena esa intervención. Y que tengamos pendiente, ojalá en América se pueda asumir el gran homenaje que merece un gran venezolano, que hoy recuerdo con mucho orgullo que tuve su amistad, que fue el doctor Iván Duque Corredor, que lamentablemente se nos fue recientemente. Oye, gracias por recordarlo esta noche acá, a Duque Corredor, ciertamente un gran amigo, un gran profesor, un gran venezolano. Evidentemente que la Venezuela del 58, Chile, España, esos tres casos que tú acabas de mencionar, pues evidentemente que no se podrían comparar con la Venezuela de hoy o con la Alemania oriental o con Sudáfrica, que efectivamente la situación, son cuadros distintos, situaciones muy distintas, pero igualmente todos claman por justicia. Nelson, te cedemos la palabra para que des por cerrado en nombre de la Junta Directiva de Benamérica este encuentro. Bueno, muchas gracias. Le doy al presidente por este honor de cerrar este coloquio tan interesante. Esperamos verlo en los próximos coloquios y creo que tus palabras fueron muy hábiles y muy bien recibidas, en el sentido de que este 10º aniversario de Benamérica tenemos que resaltar un poco más los valores de una Venezuela que cada día clama más por la presencia de gente buena, de gente honorable y de gente que de verdad le ponga el corazón a devolverle la democracia a un país que se lo merece por su gente y no por su riqueza. Gracias, Nelson. Y gracias a todos. Feliz noche. Nos estamos viendo. Muy agradecido por esa palabra final, Nelson. Y Chao, gracias, chao. Antonio, por todo. Chao.